La formación y la supervivencia de coaliciones dependen de los poderes institucionales de los presidentes. Sugar y Kerry. Importa el tamaño del partido del presidente, la cosa más obvia. También importa la justicia de la coalición, o sea, la proporcionalidad o coalescencia interna de la coalición. Los presidentes no pueden monopolizar sus coaliciones, tienen que distribuir de acuerdo con el tamaño de cada partido participante. También, otra cosa interesante del trabajo de Octavio Amorín es que la selección de ministros no partidistas nos sugiere que el presidente va a gobernar de manera autoritaria o usando un decretazo. La inclusión de ministros partidistas quiere decir que va a usar leyes ordinarias para gobernar. ¿Okay? Tanto las coaliciones como el apoyo legislativo tienden a deteriorarse a lo largo del mandato. Eso es un hallazgo antiguo de la literatura americana, el efecto lame duck o el efecto luna de miel. Okay. En Brasil, ¿quién escribió el manual del usuario del presidencialismo de coalición? Fue Fernando Henrique Cardoso. Y tengo una copia aquí del manual para ustedes. Estableció 3 reglas para gobernar Brasil. Que las coaliciones deben estar desconectadas. O sea, los partidos no necesitan estar adyacentes ideológicamente. ¿Okay? Segundo, la coalición puede tolerar un grado alto de heterogeneidad ideológica. En tercer lugar, las coaliciones deben estar superdimensionadas. ¿Por qué? Porque siempre hay el miedo de defecciones. Es mejor overbooking, como las aerolíneas hacen. ¿Okay? Overbook the coalition. Entonces, lo que es importante no es solamente la composición de la coalición, pero también su cultivo diario. Hay que plantar la coalición, pero también hay que alimentar la coalición diariamente con recursos, bienes gubernamentales, presupuestarios y el llamado pork para los miembros. Y en Brasil, un ejemplo de una coalición típica, la última de Lula, 73% de los escaños en la Cámara, 64% en el Senado. Son grandes las coaliciones brasileñas. La coalición actual de Dilma es muy parecida a esto, es casi idéntica. Quiero cambiar un poco y hablar de un escándalo de corrupción en Brasil que yo creo que representa algunas de las fallas o posibles problemas del presidencialismo de coalición. Porque creo yo que la literatura brasileña ha celebrado el presidencialismo de coalición, porque es una solución, digamos, a la gobernabilidad. Pero no han interrogado el presidencialismo de coalición como solución a la calidad de la democracia. Es otra cosa. Tenemos que prestar también atención a sus faltas y deficiencias. El escándalo del mensalón es un excelente estudio de caso porque revela ciertos principios de lo que no se debe hacer al componer una coalición. Es verdad que Lula a veces equivoca. Okay. El argumento aquí es que el mensalón, este escándalo de corrupción, fue resultado de condiciones iniciales de negociación intracoalicional y también de estrategias subóptimas de coordinación coalicional. Y también, en otras palabras, enfatizamos tanto las instituciones políticas como parámetros, pero también las decisiones de los individuos, de los presidentes, de los mandatarios. Enfatizamos también el liderazgo y las decisiones. Hay una literatura internacional sobre corrupción, una literatura cuantitativa que trata de identificar probabilidades sobre cuáles instituciones políticas tienden a tener más o menos corrupción. La mala noticia para México, para Brasil, Argentina y Venezuela es que son 3. El presidencialismo tiene ligeramente más corrupción que el parlamentarismo. Estoy hablando de estudios cuantitativos en el mundo entero. El federalismo más que el unitarismo y la representación proporcional más que el single member districts. O sea, y hay 4 países que tienen todos estas 3 características. Bueno, entonces, pero yo no pienso que las instituciones son determinativas, son parámetros, y dentro de estos parámetros hay espacio para las estrategias
y las decisiones, voy a hablar ahora de las decisiones de Lula. Este es el cuadro que yo llamo de coalition management. ¿Cómo se va a gerenciar una coalición? El presidente enfrenta varias decisiones y son difíciles. ¿Cuántos partidos a incluir? ¿Cuánta distancia ideológica interna a tolerar? O sea, los partidos tienen que ser de la misma familia ideológica o podemos mezclar un poco. Tiene que enfrentar la decisión de la proporcionalidad interna de la coalición, cómo distribuir los cargos. Siempre hay un bonus para el partido formador, el formatur bonus, y es el partido del presidente. Y también tiene que distribuir recursos presupuestarios dentro de la familia de la coalición. O sea, es como un padre que tiene la mensualidad a los niños, tiene que hacer decisiones transparentes. Pero Lula era un presidente diferente en 2003. El primer presidente veniendo de la izquierda, un presidente que tenía un partido ideológico, un presidente que tenía un partido que tenía facciones internas ideológicas muy diferentes de los otros partidos brasileños. Entonces Lula tenía un segundo juego, respetar la proporcionalidad dentro del PT, pero también entre los partidos de la coalición. Un juego muy difícil, un juego duplo. Entonces, Lula también creó otros problemas para sí mismo, porque, como saben, mantuvo la política macroeconómica de Fernando Henrique Cardoso, que fue una decepción muy fuerte a la izquierda del PT. Entonces, Lula mezclaba ortodoxia económica con demandas tradicionales de la izquierda. Tenemos aquí un mapa ideológico de Brasil en el momento de Lula en 2003, cuando llega al poder. Este mapa tiene tres variables. La altura de las líneas representa el tamaño de los partidos. No se puede ver. No lo veo yo. Bueno, la altura de las líneas representa el tamaño de los partidos. Entonces, la línea del PT, el PT tenía 90 escaños, era el partido más grande de la Cámara. El eje horizontal es la ideología, los partidos de izquierda a derecha, por encuestas que realizamos en el Congreso Nacional. Y la tercera variable aquí es si la línea es punteada o no. Si la línea es punteada es porque el partido apoyó a Lula en la elección, si fuera una coalición electoral. ¿Okay? Entonces se ve que se hizo una alianza electoral entre el PSDB, el PT y el PL a la derecha. Pero la mayoría de los escaños, como se nota en el gráfico, están a la derecha. Entonces el presidente tiene que hacer algo para atraer a estos políticos que están a la derecha de la tabla. ¿Okay? Ese es el Rubik's Cube del presidencialismo de coalición en tres dimensiones. Acá tenemos el mismo gráfico 2 años más tarde. Ahora, la línea punteada representa si el partido participa del gobierno. Y se nota que va de 3 a 11 partidos. Entonces los partidos brasileños son oportunistas, entran en el gobierno cuando tienen la chance de entrar. Se nota también que el PT camina a la derecha, ¿okay? Tenía una ideología de punto 2 punto algo, ahora está en 4, porque cambia la imagen ideológica del PT en el poder. Y también el tamaño de las líneas cambia. Si ustedes prestan mucha atención, los partidos de oposición pierden escaños y los de gobierno ganan escaños. ¿Por qué? Porque los políticos son nacionales, migran para el gobierno. ¿Okay? La mejor cosa es para simplemente presentar los dos gráficos juntos, son muy pequeños, obviamente, pero se nota el efecto compresor hacia el centro cuando se forma una coalición interpartidista en Brasil, ¿no? Entonces, la coalición de Lula en el segundo gráfico es un retrato del Congreso. No es una coalición de izquierda, es una coalición mediana del Congreso. Esto también no se ve, entonces tengo que explicarlo. La proporcionalidad de los premios en la coalición. En el periodo Cardoso, el PSDB, partido de Cardoso, contribuía con 26% de los escaños
de la coalición tenía 28% de los ministerios, casi exactamente el mismo tamaño. Eso es proporcionalidad. En el periodo Lula, el PT contribuye con 28% de los escaños y tiene 60% del gabinete. Eso es desproporcionalidad. La desproporcionalidad crea resentimiento, crea hambre político por parte de los otros partidos, crea tensiones dentro de la coalición de Lula. Para mí, son los orígenes del mensalón, está aquí, está en la composición inicial de la coalición de Lula. En su primer año, Lula distribuye el PORC, los recursos presupuestarios, básicamente a los partidos de oposición. O sea, los beneficios políticos como ministerios fueron a sus aliados, pero el dinero fue a sus opositores para ganar aprobación de 2 reformas constitucionales en el primer año. Y también se nota aquí, en el primer año de Lula, una regresión a la media en su popularidad. Es lo mismo que pasa a Obama o cualquier otro presidente, pierde popularidad en el primer año. Entonces, la situación deteriora y la coalición no crece. Pero crece en el final el comienzo del segundo año con el ingreso del PMDB. Okay. Voy un poco más adelante. He hablado mucho del lado de la oferta, del lado de los presidentes, lo que ellos hacen. Pero ellos también tienen que lidiar con políticos. Ese es el lado de la demanda. Los políticos también quieren cosas. Y quería saber qué distingue los mensaleros, qué distingue los políticos que se involucraron en este escándalo de corrupción, pidiendo recursos ilegales al gobierno de Lula. Okay. Tengo aquí el modelo que también no se ve bien, pero básicamente tengo como variable dependiente los mensaleros y tengo como grupo de comparación. En el primer modelo tengo el Congreso entero y en el segundo modelo tengo solamente los demás miembros de la coalición de Lula. ¿Y qué se nota aquí? Ya que ustedes no pueden ver los números. Primero, voy a decir solamente una cosa aquí. Los mensaleros eran diputados que presentaban más enmiendas presupuestarias que los otros. O sea, eso es señal de hambre por recursos. Pero los mensaleros tenían mucho menos éxito al conquistar el dinero que los demás diputados. Entonces, diputados hambrientos, pero no exitosos en este juego de presupuesto, explica un poco la identidad de los mensaleros también. Y para volver al tema de la representación proporcional, la primera variable aquí es la concentración espacial de estos diputados. O sea, los que ganan muchos votos en un lugar, eso es concentración espacial, son menos corruptos. Los que tienen más dispersión espacial son más corruptos. Eso es lo que dice este modelo. Entonces, eso es congruente con la literatura, que dice que cuando hay single member districts, hay distritos uninominales, hay más transparencia, es más fácil para los electores monitorar a los políticos de que los políticos que tienen una dispersión espacial. ¿Okay? Entonces, tenemos pruebas indirectas de que, bueno, siempre sigo el consejo de Woodward y Bernstein, los periodistas del Watergate. Follow the money. O sea, if we follow the money,